Da. Capaz que, esto capaz que son, alguna cosa capaz que, hay una cosa que capaz comenté al final de la clase pasada, pero también me parece interesante. Parece los teoremas que tenemos son, o sea, tenemos como tres casos. Primero, digamos, el caso en el que, ¿cómo decirlo? Tenemos una cosa de esta forma, con un campo, ¿cómo decirlo? X de U en R2, que es un campo que está definido, digamos, en todo esto. Entonces, ¿no? Que un campo que está definido en todo el dominio, o sea, digo, en todo el interior de la cuba está definido el campo. Entonces ahí se aplica estamos en condiciones del teorema de Green estándar, y tenemos que la integral doble en el dominio de Qx menos pi de x de y es igual al flujo en el borde x de s. O sea, con el borde orientado de esa forma, que lo otra vez. Eso sería como ¿cómo decirlo? La primera versión. Después, la segunda versión que había es que teníamos, vamos a hacer así, como, teníamos como una curva C1 orientada, siempre orientadas cosas en sentido antihorario, y adentro teníamos otras curvas, C2, C3, y ahora en este caso, digamos que la función está definida, o sea, se tenemos definida en esta curva, como que una cosa más o menos así, el área de definición de la función. O sea, eso sería, digamos, lo que en este caso yo creo que llamaba el S, que es tipo donde está definida la función, x de s en R2. Y bueno, se considera tipo una cosa, un R, que es esto acá. Eso es lo que sería el R. Y lo que tenemos es que, en este caso, la integral doble en el dominio de Qx menos Pi va a ser igual a, digamos, la integral, el flujo en la curva de afuera, menos el flujo en cada una de las de adentro, menos el flujo en C3. A ver. Sobre R, sí, muchas gracias. Bien, perfecto. Y para terminar, el último caso que habíamos visto era, era una cosa así. Teníamos acá C1, adentro teníamos
C2 y tal, y una cosa más o menos parecida, y una cosa bastante parecida a la anterior, tipo de tener así, tipo el del medio green generalizado, sí, exactamente. Este sería el S. Sí, capaz lo escribo por ahí, tal cual. Y bueno, y acá está este otro caso, que no sé si tiene nombre este último, y tal, se le agrega la hipótesis además de que QX menos PI es igual a cero en R, y tal, y básicamente lo que se tiene es que el flujo en C1 de x de s es igual al flujo en C2 de x de s. Eso serían todas las cosas, déjame capaz, voy a ver, voy a recuadrar como es, los enunciados, para que queden como más. Esto es lo que dice Green, esto es lo que dice el Green generalizado. O sea, las tesis, quiero decir, estoy recuadrando las tesis. Bien, ahí va. Y tal, serían eso eso está como un repaso medio rápido de los tres teoremas que la clase pasada los repasamos un poco más en detalle. No sé si no sé si tienen una pregunta de esto, si nos seguimos al cómo se aplican tipo en el ejercicio. Está acá. Está. Cualquier cosa me interrumpe y me preguntan nomás. ¿Verdad? La idea es aplicando estas tres cosas resolver el ejercicio. Y hay una observación nomás que quiero hacer que me parece que es, in- que es bastante importante. Supongo que en la hipótesis del ejercicio, o sea, olvidando un poco el F, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos X que va de R2 menos P. Bueno, creo que igual la notación que usaba acá usaba esto, en R2. ¿Y qué pasa? Nada, vamos a buscar eso. Em, y lo que decía es que, por ejemplo, no sé, I sub P era igual a la circulación en un cierto C1, que era una cosa así. Y esto es una cosa que habíamos hablado en la clase pasada, pero la idea es que en realidad I sub P va a ser la circulación en cualquier campo que, que rodee el punto, perdón, en cualquier curva antihoraria que rodee al punto. Yo le decía que, por ejemplo, a ver, si tenemos una curva, yo qué sé, creo, no sé, si tenemos una curva así, una curva C2 así, tal, guío digamos, ¿cómo decirlo? Por el tercer, como por el tercer green, digamos, tenemos que la circulación en C2
también va a ser igual a I sub b. Y también, yo qué sé, si tomamos uno más, o sea, si tomamos uno más chico, también por el tercer green va a ser igual. Y tal, lo que les había comentado, me parece que está bueno también observarlo, es que si tomamos, no sé, una curva que una cosa media complicada así, pero que tal, pero que también que da vuelta. O sea, yo les decía, con esta curva no podemos directamente aplicar el teorema, pero lo que podríamos hacer, que me parece que está bueno, es decir, bueno, podemos agarrar una tercera curva, que sea, por ejemplo, que sea si tenemos dos curvas que se cortan, agarramos una tercera curva que sea más grande, hacemos así, agarramos una curva C4 más grande, y claro, lo que tenemos es que, bueno, digamos, aplicamos, ¿cómo es eso? El tercer green, tal, lo bauticé como tercer green, pero tal, no es una cosa no sé, por decirlo de alguna forma ahora nomás. Aplicamos el tercer teorema green con C1 y C4, y con eso concluye. Y también aplicamos el tercer green, el tercer teorema, la tercera como consecuencia. Puse una R ahí. Con C3 y C4. Como no puedo aplicarlo directamente con C1 y C3, hacemos una curva más grande que las envuelva a las dos, o también podría ser una más chica que esté adentro de las dos, y bueno, y la aplicamos así, y tal, y concluimos que, ¿cómo es? Que el flujo en C4 de XDS es igual a I sub P, y por otra parte que el flujo en C3 de XDS, esto debería ser un 3, es igual al flujo en C4, que esto es igual a I sub P. No sé ¿se entienden estos razonamientos? Y la conclusión final de esto es que este, cualquier curva cerrada orientada antihoraria que dé una vuelta a, a punto P tiene flujo I sub P. Eso es como la conclusión final tipo de todo esto. Lo cual, y nada, y un comentario es que, bueno, sí, pasa, y nada, lo otro es que tenemos idem con el campo, con el campo X, porque estamos hablando siempre del campo X acá, y bueno, idem con I y Q. O sea, esto mismo que pasa con X y el punto P, pasa lo mismo con I, Q y... Bien. Entonces, que claro, esto capaz que un poco... Sí, si dos vueltas se multiplica por dos, y ahora vamos a hablar de eso después cuando avancemos ¿cómo es? A las otras partes, ¿sí? Sí, tal cual. Además. Entonces vamos a hacer eso.
Vamos a ver cómo. Básicamente vayan copiando y yo avanzo, avíseme y vuelvo. Verdad, vamos a ver, te me aclaro las partes del ejercicio. Como que en base a esto que dijimos, estos de acá van a ser bastante. En base a tal repaso de teoremas y esto que dijimos, estos de acá van a ser bastante directos. Porque, ¿qué pasa? Lo que tenemos es esto, yo qué sé. Si tenemos P, tenemos Q, y la curva no mueve a ninguno de los dos, esta es C. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, estamos en hipótesis de, podemos usar Green. ¿Cómo usamos Green? Bueno, si querés le llamamos tipo D a, a esto de acá adentro, y ta, C sería igual a delta D. Entonces, claro, por Green, lo que tendríamos es que, digamos, ¿cómo es? Está teniendo una cosa que yo voy a escribir, tipo, tengo CF igual a X más Y, y vamos a poner, no sé, yo qué sé, esto es igual a, vamos a ponerle X es igual a PQ, Y es igual a P', Q', ¿no? Una cosa así. ¿Verdad? Usando el teorema de Green, acá lo que tendríamos es que la integral doble en D de lo que tenemos sería Qx menos Pi más Q'x menos P'I, X de Y. Eso es igual a lo que queríamos calcular, que es el flujo en C de F de S. Y claro, como en este caso no hay ningún punto, no hay ningún problema adentro, como los dos puntos en los que no están definidas las funciones están afuera, no hay ningún problema, usamos Green normal. Y claro, de vuelta, como acá lo que tenemos es que esto es igual a cero porque P no pertenece a D, y este otro también es igual a cero, en este caso porque Q no pertenece a D. Entonces la conclusión es que todo esto es igual a cero. Y con eso quedaría el primer caso este, ya quedaría resuelto. No sé si se entendió. Que está de más. Entonces, claro, ahora. Y con eso ya está este caso, que era como capaz el caso más sencillo. Después, ahora viene el otro caso. Hay otro posible caso que es cuando. Como que tenemos P, tenemos Q, y la curva es una cosa así. Esto es. Entonces, hay que hacer dos cosas. O sea, lo que se hace acá, vamos a ver, una forma de hacerlo acá es decir así. El flujo en C de X, ¿no? Es el flujo en C de F de S. Esto es el flujo en C de X más Y de S. Y lo podemos separar. O sea, podemos hacer por una parte el flujo en C de X de S más el flujo en C de Y de S. O sea, podemos usar tipo la linealidad.
¿Y qué pasa? El flujo en C de X de S, ¿qué es lo que daría? Por ejemplo, este primero acá. O sea, teniendo en cuenta que exactamente sí. Da I sub P porque C es una curva que da una vuelta alrededor de P en sentido antihorario. Y bueno, recién vimos que cualquier curva que da una vuelta alrededor de P en sentido antihorario da eso. Y este otro, ¿qué sería este? Perfecto, sí. Acá podemos aplicar green y da cero. Esto es igual a... Ah, perdón. Esto es igual... y al final terminando y sub P. Pero bueno, el caso de X, ese es lo que vimos antes, pero el caso de Y, si quieren, lo que se puede ver para el caso de Y es decir una cosa así. O sea, lo que estamos haciendo, si se quiere, sería tomando un D, esta cosa taco, ¿sí? Tomamos esta cosa como un D, y esto sería igual a delta D. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos perfectamente decir que el flujo en C de I de S es igual a la integral doble en D de Q' de X menos P' I de X de Y. Y esto es así porque lo que usamos acá es que este, uy, como Q no pertenece a D, no hay problemas con Y, porque Y solo tenía problemas en Q. Y bueno, y finalmente de vuelta, entonces en esa región, esto es cero, entonces nada, da cero de vuelta con, como decía Carlos, por Green. Inicio. Ah, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? O no sé si alguien tiene alguna pregunta. Supongo que eso está más o menos lo que hicieron. Pero capaz está bueno dejarlo tipo bien, capaz solo tipo de la forma más precisa posible. Genial. Y ahora después el último, o sea, queda digamos el último caso, está como siempre, cualquier cosa avísenme si están copiando y paso. Pero bueno, el último caso viene a ser el caso en el que da la vuelta a ambos. Tenemos P, tenemos Q, y la curva se hace una cosa así. Y este creo que es el que seduce más directo de lo que hablamos, de lo que hicimos antes. Por acá tenemos que, nada, lo mismo, tal cual. Es lo mismo de antes, pero sumando las dos. F de S va a ser igual, y con lo mismo de recién, X de S más el flujo en C de I de S. Y nada, es I sub P más I sub Q. Porque ahora nada, da una vuelta. Claro. Sí, yo creo que lo importante es eso. Lo que simplifica bastante el problema es eso de poder separarlo en dos cachos. O sea, usar la linealidad y decir que es el flujo en X más el flujo en Y. Y como por una parte la curva da una vuelta al punto P, entonces el flujo en X es I sub P. Por otra parte también da una vuelta al punto Q, entonces el flujo en Q es I sub Q. El tema es eso, el hecho de lo que sirve es eso, el poder separar en la suma de dos flujos, uno para X y otro para Y, tal cual.
Así que aclaro este también. Está bien. Ahora bien, lo otro que sigue es calcular el flujo en función de su P y su Q. Si tienes una curva cerrada que da 3 vueltas en sentido antihorario alrededor de P y 2 vueltas en sentido horario alrededor de Q, en realidad en ese caso, yo le digo de una que lo que va a pasar. Sí, yo creo que ese es un teorema. Yo siempre esas cosas lo reviso en las notas por las dudas, pero creo que eso es una propiedad general, una propiedad general así tipo de los flujos. Me parece que sí. Déjame ver. Divergencia, ¿dónde está esto? Integrales de línea de campos vectoriales 50. Pero sí, yo creo que tiene que haber como un teorema que diga eso. Proposición, que da lo mismo. Que hay orientación. Propiedades esto. Ahí va, esto de acá. Es por esta acá, la propiedad de la linealidad. O sea, si se fijan, si en esta propiedad sustituyen lambda y mu por uno, es exactamente lo que usé. No sé si se entiende. Es por eso, porque tal vez una cosa, estas integrales, de hecho, o sea, todas las integrales que vayan a ver, todas las integrales siempre tienen esta propiedad de linealidad, de que uno puede, cuando tiene la integral de una suma, es la suma de las integrales. Creo que sí, o sea, no se me ocurre ninguna integral que no cumpla esa propiedad. Bueno, está mal. Acá hay un problema, ¿no? O sea, esto tendría que ser un i. Acá hay un error en las notas. No sé si se dan cuenta. Pero esto tendría que ser una y. Les comento por las dudas. Además, ¿verdad? La convulsión es una propiedad de los flujos en general. No, no. Una falta de ortografía. Bien. Entonces vamos a ver esto. Ahora, la otra cosa creo que decía que no sé, si tenemos, ahora en otro caso tenemos una curva C que da 3 vueltas en sentido antihorario a P y 2 vueltas en sentido horario a Q. O sea, creo que era eso lo que decía. Y nada, lo que pasa básicamente es que el flujo en C de FDS va a ser exactamente 3 i sub B menos 2 i sub Q. Y esto me parece que lo pueden pensar de esta forma. Pueden pensar que agarran, como siempre, X más Y de S, entonces igual al flujo en C de X de S, más el flujo en C de Y de S. Y para cada uno de estos dos pasa ¿cómo decirlo? Cerrar, por ejemplo, por decir un ejemplo, no sé, el flujo en C de X de S. Nosotros podemos hacer esto, podemos separarlo como, o sea, ¿cómo decirlo? A mí me parece que la forma que se me ocurre justificarlo, que no es del todo formal, pero no importa, me parece que
tampoco leía el ejercicio, es una demostración totalmente formal de esto, que no sé si sale fácil, me parece que, porque esta noción de dar una vuelta, hay casos en los que no es tan clara, me parece, pero, verdad, si es un mismo círculo que recorre el mismo círculo tres veces, y sí, bastante claro, ¿verdad? Una forma de pensar es como, bueno, podemos tener como que C, digamos, es igual a C1 más C2 más C3, donde, digamos, cada C sub i da una vuelta. No, lo que digo es eso, supongamos que si a la curva la separamos, la curva da tres vueltas en sentido antihorario, entonces, bueno, lo que hacemos en realidad es, ¿cómo es? Bueno, separamos primero, C1 es la primera vuelta, C2 es la segunda vuelta y C3 es la tercera vuelta, ¿no? Y ahora me remito a otra propiedad que hay acá en las notas, me parece, tal cual. Si tenemos esto, yo que sé, una curva que sé que la separamos en cachos, C1 y C2, ¿no? Que por ejemplo que es una curva que primero es C1 y después es C2, entonces la integral es la integral en C1 más la integral en C2. Entonces, el video es eso. Utilizando esa otra propiedad, lo que tendríamos es que esto sería el flujo en C1 de x de s más el flujo en C2 de x de s más el flujo en C3 de x de s. Y tal, y en este caso va a ser, o sea, cada uno de esos tres va a ser I sub P. ¿Se entiende? Como separamos en los tres cachos que dan o sea, una curva que da tres vueltas, tal, lo pueden separar en tres cachos, que cada uno de esos cachos da una vuelta, y tal, y con eso funciona. No sé si les convence esto. No, no es del todo formal, pero tal vez más o menos creo que como una especie de argumento convincente. O por lo menos, no sé, a mí me parece más o menos convincente. No sé a ustedes qué les parece. O sea, el motivo por el cual me parece, ¿cómo decirlo? Yo yo creo, y algo parecido pasa con, ¿cómo decirlo? Algo parecido pasa con, yo qué sé, el flujo en C de I de S, tal, vamos a ver como el flujo, por ejemplo, no sé, C1' de I de S más el flujo en C2' de I de S, que tal que esto va a ser menos I sub Q, menos I sub Q. Déjenme escribir ahora qué estoy diciendo con esto. Ahí está. Yo lo que estoy diciendo ahora es que, ¿cómo decirlo? C es C1' unión C2' también, donde yo que sé poner C1' y, y C2' dan una vuelta horaria alrededor de Q. Acá nunca dije que era alrededor de P. Pero y es claro que si vos tenés una cosa que da una vuelta en sentido horario, va a dar el opuesto que lo que da una vuelta en sentido antihorario, porque digo, la invertís y te queda, ¿cómo es? Acuérdense que cuando uno invierte una curva, la integral da lo opuesto. Entonces, nada, si las que en sentido antihorario dan I sub Q, las en sentido horario dan menos I sub Q. No sé si queda claro esto. Está, además.
Yo un poco el motivo por el que, ahí se me sigue copiando, yo, el motivo por el cual digo que no es un argumento del todo formal, es porque, a ver, hay cosas que pueden llegar a pasar, que son, por ejemplo, no sé, son, no sé, que tenemos el punto P. Pues yo digo, si tenemos que la curva hace una cosa así, por ejemplo, no sé, que la curva hace una cosa así, uno, a cada una vuelta, otra vuelta, cada otra vuelta, ¿no? Tenemos que hacer una cosa así, ¿no? Tipo, esas, las tres vueltas así, ahí es bastante claro que la puedes separar en tres cachos, ¿no? Que digamos, el cacho de adentro sería, ¿cómo decirlo? Este de adentro sería el C1, este otro sería este otro sería el C2 y tal. Y por último tenemos el C3. Creo que en general los dibujos, los casos que se hacen los dibujos son más tipo de este estilo. Ahora, yo lo que digo es que, claro, hay una cosa que puede pasar también. Yo le, o sea, podrían tener una cosa que sea así, o no, déjenme pensar. Ah, pero una curva, no sé, no. No, sí, no, no se puede. Yo pensaba que tenía una cosa más o menos así, pero no, en realidad esto se autointersecta, así que no sé si se puede. No, creo que no, sí, creo que va a tener que ser una cosa más o menos así. Sí, no sé. O sea, me parece que sí, creo que es un argumento. O sea, sé que se cumple. O sea, yo lo que pensaba que no sé si podría llegar a pasar, no sé, ponerle que dé una vuelta, después la otra vuelta, la de tipo así. Pero claro, después tiene que. O sea, podría pasar una cosa más o menos así, me parece. Claro, ahí no es cerrado. Capaz ese es el tema, sí. Sí, sí. Está bien. Pero vamos, entonces, vamos a quedarnos con este ejemplo nomás. Un caso tipo así. Claro, tiene que ser una curva cerrada simple. En la letra dice una curva cerrada simple. Claro, y una curva cerrada simple significa, creo que no se autointersecta. O sea que está de más. Entonces tendría que ser. O sea, sería una cosa más o menos así, o capaz más bien incluso la misma curva que da la vuelta tres veces. Está de más. Pero bueno, tal, la conclusión es que lo que pasa más o menos es una cosa así. No sé si. Espero no haberlos mareado con esto, pero. Pero tal, o sea, no hice un argumento del todo formal, pero es más o menos así la idea. La conclusión es eso, está, que sé que al ser una curva cerrada simple, o sea, dar tres vueltas quiere decir que lo podés separar en tres curvas cerradas que cada una da una sola vuelta. Ya está, además. No sé si queda claro esto. Está bien. Acá dice que era cerrada simple. Está igual, acá dice que solo que es una curva cerrada, ¿no? Pero está. O sea, en la parte dice solamente que es una curva cerrada. Pero está, yo que sé, igual, o sea, de una forma u otra, el resultado es válido. O sea, con que den, o sea, si da n vueltas, va a dar n por el valor de dar una vuelta. Y al final, es como que se tiene una conclusión después. La parte C que dice que porque el conjunto de los valores que toma en las distintas curvas cerradas es eso. Eso lo que pasa es que, o sea, para la parte C, básicamente, dada C, dado yo que sé, una curva C, o sea, no sé, yo que sé, sea
n perteneciente a los enteros, la cantidad de vueltas en sentido antihorario alrededor de P, siendo que está un detalle que si, o sea, si son en sentido horario, es menor a cero. Y bueno, o sea, m perteneciente a z, lo mismo con q. Entonces lo que pasa es que el flujo en C de f de s va a ser igual a n por i sub b más m por i sub q. O sea, el tema es eso, que no sé si queda, no sé si se entiende esto que digo. Como tomo n es la cantidad de vueltas que da alrededor de p, si es una cantidad, ¿cómo es? Si es antihorario, positivo, si es horario negativo. Y ahí puede ser cero también, porque no hay ninguna vuelta. Tal cual. Sí, sí, que es, o sea, que la orientación es antihorario u horario. O sea, sí, sí, es por eso. Un detalle que no sé, por ejemplo, si la curva da primero tres vueltas en sentido horario alrededor de P y después da cinco vueltas en sentido antihorario, entonces eso es equivalente a solamente como que se cancelan. Si das tres vueltas para un lado y después cinco vueltas para el otro lado, es lo mismo que dar dos vueltas para ese otro lado, porque o sea, se cancelan las cosas. Sí, es un detalle, porque de hecho sí, o sea, en realidad si haces una cosa así, onda, tenés el punto P, eso parece que está bueno aguantarlo. Si tenés el punto P y haces una cosa así, no sé, por ejemplo, que te das una vuelta así, no sé, supongo que esto es C1, das una vuelta así, después, no sé, haces tipo C2, das otra vuelta así, después haces tipo C3, das otra vuelta así, ¿no? Fíjate, o sea, C1 es antihoraria, C2 es horario y C3 es horario. Acá lo que te va a pasar es que, digamos, el flujo en la curva, pensé que estoy pensando en X nomás, eso va a ser el flujo en C1 más el flujo en C2 más el flujo en C3 de X de S. Y acá este va a ser I sub P, este va a ser menos I sub P, y este va a ser menos I sub P. Y la conclusión te termina dando menos I sub P, que es como que la C1 y C2 como que se cancelan y queda solo C3. No sé si queda claro eso. O sea, este sería un caso de n igual menos uno. Eh, la orientación, o sea, esto de... No, acá es si es antihoraria. Sí, vos cuando consideras una curva estás considerando, si la consideras con la orientación. Es como que
consideras solo las parametrizaciones que te dan esa orientación ¿cómo es? Que elegiste. No sé si os por ahí la pregunta yo. Eso de que sea antihoraria o horaria, eso no depende. Eso es una noción como bien definida, como geométrica nomás. Que es tipo, en estas curvas sencillas está es medio lo que uno entiende por antihoraria o por horaria. Y si no, estaba aquella intuición que no sé si, que creo que lo habremos visto, eso de cómo es de que quede a la izquierda la superficie, el interior. Claro. O sea, cuando digo parametrización antihoraria, o sea, es eso que vimos. Que fíjate que es una cosa geométrica nomás, no depende de la parametrización. Como que dada una curva, ya te hago el dibujito de la curva, y con eso ya geométricamente ya sé, bueno, cuál es la orientación antihoraria. Y después lo que se hace es, bueno, considerar parametrizaciones de esa orientación. No sé si sigue por ahí la pregunta, capaz que no la entendí bien. O, o quedó claro. Porque tipo, como que medio estoy entreverado, no sé, si por ejemplo yo te parametrizo o te doy la curva, no sé, ¿cómo es? Una circunferencia, ¿Sí? puede ser, ¿no? Sí, Viste que eso se podía escribir en sentido tipo antihorario y horario. claro, sí, sí. Tipo, cuando yo pongo eso, ahí ya definí, ¿verdad? Tipo, la orientación de la curva. Todavía no le definiste, vos decís, bueno, una circunferencia, después me tenés que decir si es recorrida así o si es recorrida en el otro lado. O sea, yo creo que en general Ahí va, cuando, y eso se definía con la parametrización, pues yo con el creo, coso de coseno, ¿no? eh, o sea, ¿cuál es la orientación de la parametrización? Perdón, la orientación. No, yo creo que en general uno cuando define una curva, por ejemplo, acá cuando dicen, viste que acá te dicen, se hace una curva cerrada simple en sentido antihorario, viste, por ejemplo, en esta parte de acá. ¿Viste? Ya como de una, sin hablarte de la Sí, parametrización, ya te dicen en qué sentido está orientada la curva. está, ahí va, sí, 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 sí. Es como que yo te hago, es como que Bien, no sé, como que yo te hago el dibujo y te bien, ya entendí. digo, claro, tal cual. Y te dice de una, bueno, el dibujito es este y se recorre en este sentido. O sea, ya tipo, aunque no te haya una parametrización, ya se sabe que la parametrización que se use tiene que recorrerla en ese sentido. Claro, porque la curva esa que te dicen puede ser cualquier cosa. Acá uno te puede Ahí decir, va, yo que sé, no sé, total. decir una curva, una cosa es decirte una curva sin orientación, que la puedes orientar como vos quieras. Otra cosa es decirte una curva en la que ya te especifico cuál es la orientación y y tenés que dar una parametrización que la oriente de esa forma. O no sé, o agarrar una Ah, parametrización total. con... Sí, sí. Igual siempre se puede, no sé, yo qué sé, si te dan una curva que te dicen que la orientación es tal y vos tenés una parametrización que da de la otra orientación, yo qué sé, si lo que tenés que hacer es calcular un flujo, igual lo podés calcular con la parametrización que tenés y al final multiplicar por -1, ¿no? Esos son detalles. Porque eso de cambiar la orientación, o sea, en el caso de los flujos lo que hace es eso, solo multiplica por -1. No sé si eso queda claro. Sí, yo estoy. Total. Ahora sí, ya quedó. Además. Pero está buenísimo. Entonces la conclusión es... Y con esto sale la parte Zen, porque te dice que probar que el conjunto de los valores que toma esto de las diferentes curvas cerradas es esto. Y bueno, o sea, si se quiere... Acá capaz hay un detalle capaz para hacerlo tipo bien formal. O sea, lo que nos está diciendo es probar, bueno, que el conjunto de los, yo qué sé, de los integrales C de f de s, tal que no sé, yo qué sé, C curva cerrada, es igual al conjunto de n y p más m y q, ¿no?
tal que n,m pertenecen a los enteros, ¿no? Y tal, si se quiere, si uno quiere por probar esto bien, o sea, en realidad es probar tipo dos cosas, ¿no? Tenés que probar, o sea, en realidad es probar esto y esto otro, ¿no? O sea, probar una igualdad de conjuntos en general es eso, es probar que las dos inclusiones, ¿verdad? Igual, si se quiere, esto de acá, esta inclusión, eso es claro que, o sea, nada, o sea, esa inclusión es lo que mencionamos acá. O sea, siempre va a tener, siempre es esta forma. No, no voy a usar si uso el mouse queda cualquier cosa. Siempre es esta forma, o sea, es como que, bueno, dada una curva, o sea, tipo, dada una curva, nada, tenemos que la integral en C de f de s es n i p más m y q. Eso, tipo, o sea, dada una curva, la integral va a ser de esa forma. Y yo le digo que después tenemos, pero eso tipo sería como una inclusión, como que siempre para cualquier curva que consideremos, la integral va a dar eso. Entonces está tipo la otra inclusión, que ¿qué significa? Lo que significa que para todo n, m, perteneciente a los enteros, existe una curva tal que el flujo en esa curva de f de s sea n i p más m y q. ¿Verdad? No sé si se le ocurre tipo cómo, o sea, podrían construir tipo esa curva si yo les digo, no sé, n igual a 5, m igual a -7, o sea, saben, yo que sé, por ejemplo, me pueden asegurar que existe una curva que les dé tipo así, n igual 5, m igual 7, -7. No sé si se entiende cuál es la diferencia entre las dos inclusiones. No sé si, o sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O no mucho. Claro, lo que yo digo es que para este caso, o sea, el caso de la inclusión, de esta inclusión, o sea, la que dije primero, es, para cualquier curva nos va a dar NIP más MIQ. Eso sí. Ahora, la otra inclusión es que, claro, para todo N y M existe una curva que da eso. Pero eso es bastante cierto porque en realidad es tipo, consideramos una curva que dé N, N vueltas alrededor de P y M alrededor de Q. Tipo, cosas así, yo qué sé. Y siempre antihorarias, si es mayor a cero, horarias, si es menor a cero. ¿Sí se entiende eso? O sea, dado un n y un m, bueno, si n es mayor a cero, entonces damos n vueltas en sentido antihorario alrededor de P. Si n es menor a cero, damos esa misma cantidad de vueltas, o sea, digo, las damos en sentido horario. Y bueno, y después hacemos lo mismo con Q, según el M. Así queda claro, ¿no? Si quieren podemos hacer tipo un dibujito. O sea, lo que digo capaz, acá para hacer tipo como un ejemplo, está, ¿no?
No sé los otros. Me gustaría que haga algún dibujito. Pero está, igual también. Es como que eso, se ha dado. Ah, dale. Dale, dale. Está de más. Voy a hacer un ejemplito igual, porque aparte también, capaz alguna otra persona lo ve después en el video y no le queda muy claro. Pero está, lo que digo es que si yo les digo, por ejemplo, no sé, n igual a 3 y m igual a -2, lo que hago es esto, yo que sé, considero la siguiente curva. O sea, está teniendo acá tipo P, teniendo acá Q, lo que considero es una curva así, que tipo de, que haga esto, y por ejemplo que haga esta vuelta 3 veces, y después haga tipo, por ejemplo, esta otra en este sentido, esta otra la haga 2 veces, ¿no? Tipo como que venga acá, tipo haga toda esta vuelta así, y después por otra parte, y como decirlo, y a esta vuelta la repita tipo 3 veces esta vuelta, y después repita 2 veces esta vuelta de acá. Y con eso tendríamos, o sea, al hacerlo de esa forma, justamente la integral efectivamente nos va a dar 3 por IP menos 2 por IQ. Y yo lo que digo es que yo que sé, no sé, si acá tuviera, en vez de 3 tuviera, no sé, 45, acá pone 45. Si fuera -45, acá cambiaría el sentido de las flechas. ¿Se entiende eso? Está de más. Y bueno, y por último, la parte de si I sub P es igual y sub Q es igual a 0, F es un campo gradiente, eso es esa última parte, la parte de. O sea, debido a lo. Sí, sí. O sea, teniendo claro los teoremas es bastante directa. O sea, lo que pasa es que. O sea, lo que termina pasando es básicamente esto, que el C f de S es igual a 0 para toda curva C, para todo C de curva cerrada, ¿no? Y fíjense que, y tenemos una equivalencia, o sea, de vuelta, yo siempre me remito siempre voy al teórico para, o sea, siempre tipo me gusta mirar las cosas en el teórico por las dudas, pero esto de acá viene a ser integral de línea en campo de gradientes, creo que va a estar por acá, no sé. Hay tipo una equivalencia acá, está por acá. Acá está. Acá dice, son equivalentes, bueno, y una de las equivalencias es que X es de gradientes, y otra de las equivalencias es que integra 0 para toda curva cerrada simple según en U. Y bueno, acá tenemos que integra 0 para toda curva cerrada. Entonces nada, debido al teorema 2.3.6, tenemos esta equivalencia, X es de gradiente. Entonces, tenemos este acá, o sea, como tenemos el 2, entonces tenemos también el 1. ¿Queda claro? De más. Está cualquier cosa, me preguntan. ¿Verdad? Es eso, siguiente es aplicar este resultado. Lo importante es eso, es- lo importante es eso, es como, hay que tenerlo tipo bien claro estos resultados de acá. Bueno, o sea, eso uno se puede poner a dudar. De hecho, cuando leí la letra del ejercicio, lo estuve pensando un rato esta última parte, porque pensaba, no tiene que ser simplemente conexo o algo de eso. No. Lo importante es esto, o sea, este teorema vale siempre, o sea, esta equivalencia. Por eso es importante tener más o menos claro las hipótesis, porque uno se puede capaz llegar a entreverar, porque yo qué sé, algunas cosas te piden que sea simplemente conexo el dominio, otras cosas no.
Es importante eso, tener más o menos claro tener claro, bien claro tipo estas equivalencias y los otros teoremas que vienen después también, que creo que no son tantos, comparado con la cantidad de teoremas que hay en cálculo uno y cálculo 2 me parece que son un poco menos los de esta materia, me parece, está de más. Entonces, no sé si me tienen alguna pregunta de esto, además.